La historia comienza en una Inglaterra marcada por los contrastes. Eran los años 60, un país que intentaba dejar atrás la austeridad de la posguerra, mientras la modernidad, la música y los nuevos aires culturales empezaban a florecer. Londres se preparaba para convertirse en el centro del mundo con los Beatles y la Revolución Juvenil. Pero en medio de ese panorama vibrante, también se gestaban historias oscuras, narraciones subterráneas de hombres que, lejos de soñar con guitarras o arte, buscaban fortuna en los caminos del crimen. En ese contexto apareció un tren. No cualquier tren, el Royal Mail Train, símbolo de la confianza británica. Transportaba cartas, paquetes y, sobre todo, dinero. Cada semana se movían por esos vagones millones de libras en efectivo, billetes en tránsito desde los bancos de Escocia hacia la capital. Para el ciudadano común, aquel tren era invisible, rutinario, pero para un grupo de ojos atentos, era un cofre rodante, un botín disfrazado de servicio postal. El hombre que imaginó el golpe fue Bruce Reynolds. No era un ladrón cualquiera, elegante, calculador, amante del lujo, soñaba con un robo que lo consagrara. Sabía que, para alcanzar esa hazaña, no bastaba la fuerza. Hacía falta inteligencia, disciplina, y sobre todo, una banda capaz de ejecutar un plan que debía rozar la perfección. Durante meses, Reynolds y sus cómplices estudiaron el recorrido del tren. Se disfrazaban de granjeros, de trabajadores, caminaban las vías, contaban los minutos entre estaciones, analizaban las rutinas de la tripulación. Descubrieron que había un tramo especialmente vulnerable, cerca de Ledburn, en Buckinghamshire, un lugar solitario, lejos de pueblos y con un desvío ferroviario donde podían detener al gigante de hierro sin llamar la atención inmediata. El plan se fue tejiendo en silencio. No era un atraco improvisado, era casi una operación militar. Se consiguieron camiones para la fuga, máscaras, herramientas, radios. Cada miembro de la banda conocía su papel, y se estableció un cronograma de minutos. El más mínimo error podría arruinarlo todo. Y llegó la noche. El 8 de agosto de 1963, el Royal Mail Train avanzaba como siempre, con más de 120 sacos de dinero en su interior. El maquinista, Jack Mills, llevaba el control de la locomotora. Para él y sus compañeros era otra jornada interminable de trabajo nocturno. Pero esa noche, el destino ya estaba escrito. Al acercarse al tramo señalado, una luz roja apareció en la vía. Los ferroviarios estaban entrenados para obedecer esas señales, un rojo significaba peligro, y Mills no dudó. Tiró de los frenos. El estruendo metálico retumbó en la campiña. El tren se detuvo en seco, y en ese instante, la historia cambió. De entre la oscuridad surgieron los hombres de Reynolds. Llevaban pasamontañas, linternas, cuerdas. No había gritos, no había disparos. Todo estaba calculado. La tripulación quedó confundida, atrapada en un silencio roto solo por órdenes rápidas y movimientos firmes. En cuestión de segundos, los vagones fueron abiertos. Y entonces comenzó el desfile del dinero. Sacos y sacos de billetes pasaban de las entrañas del tren a los camiones preparados. Los hombres trabajaban en cadena, como si fueran obreros en una fábrica clandestina. El tiempo corría, debían acabar antes de que cualquier patrulla ferroviaria se acercara. 30 minutos después, el botín estaba asegurado, más de 2,5 millones de libras esterlinas, una cifra colosal, equivalente a más de 60 millones de euros actuales. El tren quedó atrás, mudo, convertido en un esqueleto vacío bajo la luna. Y cuando los camiones se alejaron por las carreteras rurales, se encendió el mito. Al amanecer, Inglaterra despertó con la noticia. Los periódicos gritaban, el robo del siglo. Nunca antes el país había visto algo similar. Era un crimen gigantesco, pero ejecutado con una precisión que fascinaba tanto como escandalizaba. La sociedad se dividió, había quienes veían a Reynolds y su banda como vulgares criminales que debían pudrirse en la cárcel, pero también había quienes los idealizaban como antihéroes,
como una versión moderna de Robin Hood que había burlado al sistema. La policía, sin embargo, no compartía esa fascinación. El gobierno ordenó una investigación a gran escala. Cientos de agentes fueron desplegados. Las carreteras se llenaron de controles, se interrogaron vecinos, se ofrecieron recompensas. El escondite de los ladrones, una granja llamada Leather's Lade Farm, pronto fue descubierto. Allí encontraron huellas, rastros de comidas, huellas digitales, pruebas que poco a poco fueron tejiendo la red contra la banda. Los juicios fueron espectaculares. La prensa cubría cada detalle. Los acusados llegaron a la corte convertidos en figuras mediáticas. Pero la justicia fue implacable, varios recibieron condenas de 25 a 30 años de prisión, una de las sentencias más duras de la época para un robo sin muertes. El Estado quería enviar un mensaje claro: la audacia no quedaría impune. Y sin embargo, la historia no terminó ahí. Bruce Reynolds logró escapar. Durante 5 años vivió como fugitivo en México y Canadá, disfrutando de la libertad comprada con el botín. Pero la justicia lo alcanzó en 1969. Fue arrestado y condenado. Otros miembros de la banda también intentaron huir, algunos lograron permanecer escondidos por décadas, otros fueron recapturados en circunstancias novelescas. El misterio del dinero nunca se resolvió del todo. Gran parte del botín desapareció. Nadie sabe con certeza dónde acabaron esos millones. ¿Se enterraron en algún campo? ¿Se lavaron a través de negocios? ¿O fueron gastados lentamente en anonimato? Ese enigma aún alimenta la leyenda. Con el paso de los años, el gran robo al tren de Glasgow trascendió lo policial. Se convirtió en cultura popular. Películas, novelas, documentales han contado y reinterpretado la historia. A veces como un relato de ingenio criminal, otras como un aviso sobre la caída inevitable de quienes desafían la ley. Pero siempre, siempre, como un acontecimiento que marcó un antes y un después. Y así, más de 60 años después, la imagen sigue viva: un tren detenido bajo la luna, sombras moviéndose en silencio, sacos de dinero desfilando hacia la oscuridad. Una escena que pertenece tanto a la historia real como al imaginario colectivo. Porque el gran robo al tren no fue solo un crimen. Fue un desafío al orden, una demostración de cómo la ambición humana puede mover montañas, o detener trenes. Una lección de que la astucia puede brillar como una espada, pero que la justicia, tarde o temprano, encuentra el camino para alcanzarla. Hoy, cuando los trenes cruzan la campiña inglesa y la niebla cubre las vías, hay quienes dicen que aún se siente el eco de aquella noche de agosto. Un eco que recuerda al mundo que el dinero puede perderse, que los hombres pueden caer, pero que las leyendas, esas nunca mueren.